Las internas de la cárcel del Buen Pastor trabajan en la elaboración de las tradicionales chipas para esta Semana Santa. Ya recibieron más de 1000 pedidos que entregarán vía delivery. El equipo liderado por Elba Flores trabajó incansablemente para entregar los múltiples pedidos de chipa que se hicieron esta semana. Una de las tradiciones gastronómicas más importantes de la Semana Santa es la elaboración de la chipa. Pero no todos tenemos el talento o el tiempo para cocinar y vamos directamente a otros puestos a comprarla. Hoy tenemos otro punto de venta en la cárcel del Buen Pastor. Nos encontramos con la señora Flores, que nos va a hablar un poco de este emprendimiento. ¿Cómo surgió la idea y a qué es lo que se dedican las internas de la Nosotros tenemos un proyecto gastronómico presentado al Ministerio de Justicia ya desde hace 1 año y medio, donde nos encargamos de hacer todo tipo de catering para eventos. Justamente ese es el nombre del emprendimiento, ¿verdad? Empezamos el año pasado con el tema de los pan dulces, que llegamos a enviar a Miami. Y ahora estamos con el tema de las chipas, ya con casi 1000 pedidos de chipas que ya hemos ido entregando desde el viernes pasado. Me comentó que hay varias empresas que ya hicieron sus encargos Así mismo, entregamos empresas como la empresa Sancay, que ellos obsequian a sus empleados, ¿verdad? Nuestras chipas tradicionales familiares de 30 centímetros, esas las argollas grandotas. Así mismo. ¿Y las personas que estén interesadas en comprar pueden acercarse directamente al Buen Pastor? Claro que sí, en la portería hacen sus pedidos, hacemos también masas crudas, ¿verdad? Estamos en Facebook, en una fanpage Catering para Eventos, donde también nos pueden visitar. Además de la elaboración de chipa del microemprendimiento de Elba Flores, un grupo de mujeres con muchas ganas de superarse inició una tradición diferente, elaborando chipa para repartir gratuitamente entre las internas del penal. Las mujeres que están aquí realizando la chipa, ¿todas ya tienen conocimiento de las recetas o le enseñaron aquí? No, las mayorías le enseñaron acá. Ya el año pasado nosotros ya hicimos luego, entonces son las mismas personas del año pasado que estamos elaborando otra vez. ¿Cuántas chipas más o menos? Estamos como 1200 chipas. Esta y otras actividades pretenden brindar mayor oportunidad laboral a las internas, de tal manera que al recuperar su libertad puedan dedicarse a un oficio aprendido. Además de mantener viva la tradición paraguaya por excelencia, demuestran activamente que pueden trabajar en equipo y ven en el fruto de su trabajo una esperanza de futura reinserción a la sociedad.